Ya, estamos en vivo otro martes 9 de mayo, ya estamos en el quinto mes, vamos para el sexto, mitad de año, y estamos con otro Al Filo Internacional, con un variado, con un graneado equipo, que ahora se nos suma también un experto, vamos a decir pronto experto en qué, está anunciado, pero más rato vamos a hablar de eso. Quisiera primero saludar al profesor Nicolás Jauba. ¿Cómo está, profe? Gusto saludarte, Kiko, saludar también a nuestro amigo Rodrigo y en especial a Oscar Waldo, que espero aprender mucho de él, porque, bueno, pero tú lo vas a hacer más rato, así que feliz de compartir con él hoy día. Qué bueno, profe, también estamos contentos de tenerlo de nuevo y ahora ya lo tenemos en pantalla. Ya nos hizo un face reveal, que así se llama, ¿no? Así se pronuncia. Face reveal, sí. Y estamos también con Hernán, nuestro, le dijimos el patito Fred del sovietismo. Ahí lo tenemos. ¿Cómo está, ¿Qué Hernán? tal, Kiko? Bien, bien, gracias. Ya estamos equipo completo. Se ve bonito acá la pantalla con las 5 personas. Y antes de que empecemos este programa, quisiera dar 2 avisos muy importantes. Y vamos a poner al tiro acá en la pantalla. Para que, profe, hablemos un poco de este gran libro. Y lo digo gran no solamente por la cantidad de información, sino que es mucha información, más de 600 páginas. Esto es El proceso de penetración, ocupación y destrucción de Palestina, escrito a 4 manos, podemos decir, por Silvia Domenech y por nuestro querido Nicolás Jauba. Profe, cuéntenos un poco de este libro, dónde lo podemos encontrar y más o menos que ahí si nos puede contar alguna que otra anécdota donde ya lo están ofreciendo, donde está disponible este libro. Bueno, sí, gracias, Kiko, por la oportunidad que me das de hablar de este libro. En primer lugar, decir el tremendo aporte de Silvia Domenech, invaluable aporte de Silvia Domenech. Este libro, a diferencia de muchos otros libros, digo diferente, no digo ni mejor ni peor, ¿no? Sino que a diferencia de muchos otros libros, este libro es un análisis lógico histórico de cada uno de los sucesos de la historia. No basta con describir en la historia, sino que explicar por qué, el porqué de cada suceso. Y eso desde el punto de vista absolutamente, desde la mirada desde la izquierda, de un prisma desde la izquierda, es principalmente en el contexto de la expansión primero colonial, después imperial. ¿Cómo funciona el colonialismo? ¿Cómo funciona el imperialismo? Los intereses que hay al interior del imperialismo, los intereses al interior del colonialismo, el dominio del capital financiero, el capital industrial, las necesidades de la ocupación de pueblos del tercer mundo, el por qué se da esa dinámica. No solo, como digo, describir la historia, sino que analizarla como una especie de metodología de hacer un estudio de la historia, como digo, y no una descripción simplemente de la historia, porque describir la historia podemos hacerlo 1000 veces, pero el porqué de cada uno de los sucesos, entonces nosotros apuntamos a eso, para que el lector tenga la posibilidad real de tener una información acabada, analítica, y no sé si será muy arrogante decirlo, ¿no? Pero la mayoría de las formas en que ha sido tratado esto es irrefutable. O sea, aquí no hay ningún antecedente al azar, ni antojadizo, ni hay ningún antecedente que no sea absolutamente comprobable. De hecho, nosotros tenemos en las últimas páginas del libro toda la referencia que cualquiera puede acceder a ella, obviamente. Y quisiera, no sé si se puede, Kiko, pero presentar, por ejemplo, el índice. El índice es importante. Bueno, decir que el prólogo es de Atilio Borón, sí, el prólogo es de él. Desgraciadamente habíamos pensado en un momento, y
y se le iba a pedir a Fidel Castro que hiciera el prólogo también, pero desgraciadamente, bueno, falleció. Lo hizo este gran intelectual como es Atilio Borón, y ha sido muy bueno. Si tú te das cuenta, acá dice, por ejemplo, el problema principal y la estructura de análisis. Esa es la instrucción, ¿no es cierto? Después, ¿qué es el sionismo? La diferencia entre el judío real y la asimilación económica. El judío real es el judío que está inserto en la sociedad, en el proceso productivo de la sociedad y el rol que jugó el judío en el proceso de expansión capitalista. Pero el judío real, vale decir, el judío dueño del capital financiero, del sistema, del complejo militar industrial, en fin. ¿Ah? Después, el sionismo, la ideología del judío real. ¿Te das cuenta? O sea, no es la religión judía. El sionismo es la ideología del judío real. ¿Y cuál es el judío real? El judío que juega un rol en la sociedad y en el desarrollo del capitalismo. Ahí vamos explicando nosotros cómo se desarrolla el capitalismo y el rol que juega el capital financiero en el desarrollo del capitalismo. No sé si puedes subirlo un poco más, Kiko. Después está la diferencia entre judío y sionista. Después, más abajo, la tríada del poder, sionismo, poder económico, el judío real. Y ahí entra en escena Estados Unidos, ¿verdad? La historia. Ahí hay una descripción de toda la historia que ha sido tremendamente falseada la historia, Kiko. El Estado sionista infanticida contrató a más de 100 historiadores para que cada uno escribiera una historia distinta de la historia antigua y absolutamente enredada y tergiversada. Cualquiera que tome 3 libros de historia hoy en día y trate de analizar el mismo hecho histórico, se van a dar cuenta que hay 3 hechos distintos y en años distintos. Bueno, nosotros desciframos ahí el porqué y a través de justamente un análisis de la historia y no una descripción de la historia. ¿Ve? Ahí en el capítulo 5 se habla de la forma del análisis, la etapa. Si me permite, Nicolás, ¿Sí? hay una cosa muy curiosa que yo viendo desde como el área teológica, ¿Ya? los judíos están siempre han estudiado mucho el tema de qué tan históricamente exacta es la Biblia. Entonces ellos mismos han sido a veces los que han estado más preocupados de ver ese tema y de poder corroborar los propios mitos que se han creado históricos. Son revisionistas hasta con la Biblia. Sí, ¿Eso quiere decir? sí. Fíjate que no es chiste, ¿eh? Pero ellos tomaron la Biblia y la han utilizado inteligentemente. Y voy a explicar en 2 aspectos. El primero, decir que ellos no reconocían a Cristo como un Mesías, sino que decían que era un impostor hasta el día de hoy. Por otra parte, ellos toman conceptos de la Biblia y los han tergiversado, utilizado de manera tan antojadiza que se explica también en el libro, haciendo un análisis marxista de lo que fue la historia. Pero voy a explicar yo desde el punto de vista de la tergiversación que hacen y que a través de esa tergiversación engancharon al mundo evangélico allí. Lo hicieron muy inteligentemente. Cuando se habla en la Biblia y cuando se habla en muchos documentos históricos del Israel de Dios, primero no estamos hablando del pueblo elegido. Esa fue una invención de ellos. El Israel de Dios es una palabra aramea, Israel, creyente de Dios, del Dios único. No significa una entidad geográfica, una entidad política, ni un concepto nacional, ni religioso, ni un concepto de pueblo, ni étnico. El Israel de Dios es el creyente de Dios. Ellos lo tomaron diciendo que Israel era el pueblo elegido de Dios. Y ahí engancharon lo evangélico como santos corderos a través de esa situación. Y lo otro que es importantísimo,
cuando se habla del Israel, que aparece en muchos términos religiosos antiguos, el Israel de Dios, ellos utilizaron el término Israel para colocarle a ese país ocupante el nombre de Israel, porque resulta que ellos hablan, y eso les permitió a ellos la segunda trampa que hicieron, que fue hablar de la liberación. Ellos jamás han deliberado de nada porque los palestinos nunca lo ocuparon a ellos, ni nadie los ocupó a ellos. Ellos son colonos que vienen de afuera, ellos son ocupantes, nunca fueron ocupados. Pero eso les permitió hablar a ellos la liberación del pueblo judío. Falso. El 3% de la población de Palestina era de religión judía, el resto eran católicos musulmanes. Pero, como digo, utilizando ese término, la gente dice, pero no, si el Estado de Israel existía desde la época de Cristo. Mentira. Entonces, todas esas mentiras se desmistifican en este libro, pero también he hecho un análisis lógico, histórico, científico de cada una de las cosas, de modo que muchas de las explicaciones son simplemente irrefutables. Así que eso a grandes rasgos, pero después, si tú avanzas un poco más, en los capítulos finales, por así decir, ahí está toda la situación que hay ahora, todo lo que es la resistencia palestina, las intifadas, después el liderazgo palestino y la geopolítica imperial, el nuevo capítulo sobre el nuevo terrorismo, ¿no es cierto? Y si ahí lo vemos toda la situación de cómo Estados Unidos promueve el terrorismo en el mundo, cómo lo hace, y finalmente en el capítulo 15 y 16, que si lo logra subir un poquito, ya viene las reflexiones sobre el conflicto y finalmente la lucha actual. Así que, pero en esa lucha actual está todo metido ahí en el sentido de toda la geopolítica actual a nivel internacional y cómo afecta hacia Occidental. Eso a grandes rasgos, Kiko, para alguien que quiere interiorizarse lejos de la mitología, lejos de los argumentos falsearios que tiene el sionismo. Entonces, realmente, y lo digo con mucha humildad, este es el libro ideal. Sí, aprovechamos de invitar a todos. Bueno, se sabe que en Chile el mundo editorial, aparte de estar extremadamente mercantilizado, o sea, es obvio que está mercantilizado, pero sigue las lógicas solamente mercantiles, no tiene otras nociones. Por eso hay que Pico, buscarlo en... es similar al cine. ¿Ah? Es similar al cine, Pico. Similar al cine, sí. Sí, solamente acá los que tienen plata y son youtubers y tienen 20 millones de visitas pueden hacer o libros hablando de su vida o películas, como en Chile, que le hacen solamente los cuicos. Así que, bueno, aprovechamos también para introducir, hay un programa del año pasado de Al Filo Internacional que lo dedicamos exclusivamente a Palestina. Si ustedes lo buscan ahí en nuestro canal de YouTube, lo van a encontrar para adentrarse un poco en principio, y acá ya si quieren saber todo lo que pasó, toda la historia que está muy bien en este libro, todo muy bien detallado, muy bien archivado, también me imagino que acá acá dicen los anexos que tienen, me imagino también hay las citas a las que recurre el libro, información oficial también, como decía el profesor, todo contrastable, eso es muy importante, que viene información contrastable para las personas que son un poco más incrédulas o no sé cómo la palabra, se me está yendo en este momento. Pero ahí dejamos para que lo busquen, se llama El proceso de penetración, ocupación y destrucción de Palestina, todos invitados a adquirir este libro. Yo apenas me paguen mi primer sueldo ahora en la nueva pega, lo voy a... Al final, me gustaría que si puedes colocarlo, ¿Sí? al final está la forma de obtenerlo. ¿Ah? Mira, el libro ya puede adquirirse en las tiendas de Amazon de Estados Unidos, Canadá y de España. Ya, otra cosa, para todos los que quieren este documento que tengo acá, que es donde sale el índice y dónde adquirirlo,
voy a subir este mismo PDF al canal de Telegram, para que vayan a Guillotina Telegram, puedan descargar estos archivos para que puedan después, les ayude un poco a buscar y puedan adquirirlo a través de estas plataformas de venta online, que es Amazon, sabemos que es grande. Ahí, como dijo Oscar Waldo, qué bueno que Amazon haga algo bueno de repente, como esto. Sí, podríamos hacer un capítulo alguna vez también con Nicolás sobre Amazon, porque es un temón. O sea, Amazon tiene unas garras que no es un estado y es muy, muy curioso ver lo que está haciendo Amazon. Amazon está integrando negocios, incluso la banca, tiene a la banca muy preocupada. Y ojo que es tremendo el tema de Amazon, ¿eh? Es muy, muy, muy interesante. Hay mucha Sí, explotación ahí. sí. Falta poco para que ofrezcan crédito, ¿o no? ¿O ya lo ofrecen? Indirectamente lo están haciendo. Y lo van a Indirectamente están funcionando como eso y manejan más plata que bancos chicos. Y Mercado Libre va para allá, que es la versión Eso es lo que quieren latina. hacer. Sí, ya. Dejamos esta recomendación. Aparte de la recomendación del libro, también le recordamos los jueves Miradas Críticas. Ahí donde está nuestro compañero también, Pablo Jofre Leal, junto con Nicolás Jadua, que es un gran programa que crece cada día. Y ahora dejamos a nuestro amigo, aprovechamos de mandar saludos antes de, disculpa Rodrigo, que tanto, pero acá nuestras amigas de Corporación Guaira que tienen el programa La Fábrica Recuperada en Guillotina Radio. También saludamos al compañero de Historia y Relato TV, un compañero peruano, que habla de la historia peruana y ha seguido muy atentamente lo que está pasando en Perú con esta dictadura nosotros le pusimos Dina Balearte, que está siendo muy apoyada por el gobierno nazi de Gabriel Boric. Está siendo nadie en Latinoamérica está apoyando a Dina Balearte, perdón, que aparte se llama Dina Balearte. horrible. Tiene un Ahí nombre muy bueno para su le enfoque viene dictatorial. mucho. Y ahí el Sí. único país apoyando a Dina Balearte, el gobierno del guatón amarillo. Disculpen un poco, a veces se me sale, pero es que no me gusta ni nombrarlo ya. Y dice, profe, ¿dónde podemos encontrar las negociaciones entre el sionismo y el trotskismo? Vamos a hablar pronto del trotskismo, ¿no? O sea, ya se hablaba acá. Deberíamos dedicar quizá algún día un programa especial para hablar del trotskismo. Así es. ¿Ya? Así que ahora, Rodrigo, te dejo el tema de la semana, el que quedamos pendiente la semana pasada. Eso, quedamos pendientes la semana pasada hablar de Estados Unidos. Hola a todos, sobre todo, hola profesor, felicitaciones por este lanzamiento del libro. Yo estoy bastante ansioso de leerlo. Son temas que desde muy pequeño me han interesado, así que ya luego espero conseguirlo. Y me imagino que Estados Unidos tiene mucho que ver con lo que relata usted en su libro. Pero siempre o mucho estamos viendo de Estados Unidos como una entidad única, sin divisiones, en tanto de que allá pasan cosas internas también. Y no hace poco, yo recuerdo al menos hace unos 10 años atrás, salió en una noticia ahí en RT de que había un alzamiento de independentistas en California que se habían atrincherado en un bosque intentando generar un sentido de independencia en California, intentando generar algunos temas allá en ese estado. Y hoy por hoy veo que el estado de Texas está intentando a través de algunos senadores republicanos tirar un proyecto de una moneda virtual con el peso en oro. O sea, con su peso en oro, con respaldo en oro. Entonces, a mí me da la impresión de que, al menos, bueno, son las dos economías más grandes de Estados Unidos, California y Texas, pero que tienen como hay un resquemor, se están volviendo quisquillosos. Y eso está pasando en varios estados más. ¿Qué es lo que está pasando, profesor? Porque yo la verdad no entiendo nada. Hay republicanos y otros gallos más hippies peleando, algunos representan
Hay alguna tendencia un poco más industrial, otros son más ligados a los bancos. También está este sionismo que me imagino, si están los bancos, está el sionismo también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país que es el imperio? Bueno, muy buena la introducción que has hecho, Rodrigo. Buenísima. Lo que está ocurriendo, y quizás podamos nosotros hacer una pequeña contextualización, pero la situación interna de Estados Unidos en el nuevo escenario mundial marca de manera radical la diferencia entre republicanos y demócratas, porque nosotros, en cuanto a latinoamericanos, nosotros siempre decimos, bueno, republicano y demócrata es el mismo perro con distinto collar, pero la verdad que ese perro con distinto collar ahora sí es bastante distinto al collar y el perro también es bastante distinto. El caso es que para un poquito contextualizar a nuestros telespectadores, decir que los republicanos representan el capital financiero, el capital del complejo militar e industrial y el capital norteamericano, principalmente en las transnacionales e invertidos en el exterior. Y los demócratas representan a los capitalistas internos cuya mayor cantidad de inversiones las tienen en el interior. No obstante eso, están también entrelazados de una u otra manera con parte del capital republicano invertido en el exterior. Por esas razones que si nosotros nos damos cuenta, generalmente cuando llegan los republicanos al poder, hablan inmediatamente de que van a cerrar las fronteras, van a expulsar a los inmigrantes, etcétera, y los demócratas dicen, bueno, vamos a hacer una pequeña amnistía, le vamos a dar la posibilidad de regularizarse a los inmigrantes. Bueno, todo esto obedece a que durante muchos años la producción de las transnacionales norteamericanas y ese capital industrial se traslada del territorio norteamericano y produce en países como la India, Pakistán, Singapur, Taiwán y también manda a fabricar una enorme cantidad de productos a China. Esto por las diferencias salariales y el rol que juega el salario en el precio final del producto y ese precio final, el rol que juega en la competencia intercapitalista entre productos similares en el mercado mundial y también en el mercado interno. Entonces, para ser más competitivo, Estados Unidos empieza a fabricar, como digo, en los países que mencioné. Y los demócratas se encuentran generalmente y muy bien representados en las pymes, llamémoslo así, y en el capital agrario. El capital agrario está casi todo en manos de los demócratas. De hecho, y por esa razón, que durante la guerra de Nicaragua, la guerra de liberación en contra de la dictadura somocista, estaba en el poder el Carter, que era demócrata. Y cuando vieron que Somoza iba a caer y considerando que Nicaragua no tenía ningún efecto sobre y ningún peligro sobre Estados Unidos, dejaron que la resistencia lo liquidara a Somoza y se tomara el poder. ¿Cuál es la razón? Porque de enorme cantidad de productos agrícolas nicaragüenses iban al mercado norteamericano y competían con los agricultores norteamericanos, con la diferencia que el latinoamericano ganaba entre 100 y 150 dólares, pero el anglosajón ganaba 1.200, 1.400 dólares. Por lo tanto, cuando empiezan a llegar los productos agrícolas de estos países, entonces el capital interno se iba perjudicando. Entonces, ahora, esto para competir entre demócratas y republicanos está por un lado la necesidad de la mano de obra latina, africana, medio oriental que llega allá porque es una mano inmigrante, una mano de obra mucho más barata y generalmente ellos emplean mucho a los ilegales. Y por otro lado, los republicanos que han sabido manejar muy bien el capital de las transnacionales invertido en los países que ya mencioné. Por esa razón,
para hacerse más competitivo. En este momento, por ejemplo, los demócratas están hablando de una amnistía y de la posibilidad de permitir que entren más inmigrantes al interior. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que está resurgiendo el movimiento político progresista al interior de la sociedad norteamericana. Pero eso, porque la agudización que hay en este momento de las contradicciones al interior entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción al interior de Estados Unidos hacen de que necesariamente el proletariado norteamericano, el pauperizado y el que está en mejores condiciones, empiecen a buscar fórmulas de representación que dejen de lado el tradicional sindicalismo que está comprometido con los republicanos o con los demócratas, sino que esto es un movimiento sindicalista más independiente. Un poco decir, por así decir, y parafraseando, ¿no? Un poquito una CUT que no esté tan comprometida con el Partido Comunista y la Concertación, sino que una CUT más independiente, por así decirlo. Pero eso es da nacimiento a otro elemento muy importante en este momento en la sociedad norteamericana, que es el surgimiento del Partido Socialista Democrático, que no tiene nada que ver con los socialistas democráticos de acá. ¿Ah? Quizás yo diría que son medios primo hermanos, pero lo que menos jalero. ¿Ah? Menos jalero. Así es mucho para la sociedad norteamericana. Pero Bernie Sanders, que él habla derechamente de socializar Estados Unidos, ha formado este partido y que está ganando mucho adepto. Posiblemente pronto al interior de Estados Unidos se vean ya no 2, sino que 3 candidatos a las presidencias. Con la de gran diferencia es que, y es bien importante, porque Bernie Sanders cuando iba a las elecciones sacaba el 66, 64% de los votos, pero perdía por los superdelegados. Entonces, era una forma muy casi chilensis de torcerle la mano al pueblo. Entonces, eso, bueno, la realidad que aquí se copió eso. Pero en ese aspecto, ellos, de esa manera, han impedido durante decenas de años de que existan fuerzas progresistas, revolucionarias al interior de la sociedad norteamericana. Entonces los republicanos sí se encontraron con un problema tremendamente insoluble y que los demócratas lo seguían utilizando. ¿Cuál es el problema? Los republicanos dicen, para sacar a estos competidores encima, echemos para afuera a todos los inmigrantes ilegales. Lo que se acuerdan Donald Trump, incluso quiso construir un muro gigantesco y echarlo a todos en barcos para afuera. Los menos termocéfalos o más inteligentes que ese tipo le dijeron sí, tenemos una guerrilla tremenda en Colombia, tirémosle 6 millones de colombianos cesantes para allá. Veamos qué ocurre. Ah, no, dejemos los colombianos. Bueno, echemos para afuera los guatemaltecos, sí, pero hay una guerrilla que se tomó casi la mitad del país. Ah, no, entonces dejemos los guatemaltecos acá. Echemos a los nicaragüenses, mira cómo están derrocando a Somoza. O sea, el problema es insoluble, porque su patio trasero, de alguna manera, ellos han suplido la diferencia de esa población flotante que presiona políticamente a los países latinoamericanos, porque de otra manera ellos perderían su patio trasero. Entonces, este problema es insoluble. ¿Los echamos o los dejamos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, qué hacemos en países que tienen una fuerte movilización izquierdista, como el caso de Honduras? ¿Qué hacemos con los hondureños que viven en Estados Unidos? ¿Los echamos, los dejamos? ¿Qué hace Honduras si le caen 2 millones de hondureños de repente encima? ¿Qué hace? ¿Cómo lo soluciona? Porque llegan en la mañana y en la tarde van a querer comer. Aparte hay un aspecto económico dentro de lo que dice Nicolás, que cuando se trató de expulsar, creo que en estados como el de Luisiana y
y abajo de Luisiana, ¿cuál está? Alabama, ¿cierto? Al lado, Mississippi, Alabama, por eso. Hicieron efectivamente en algunos de estos estados, no me acuerdo cuál ahora, hicieron una ordenanza para limitar la cantidad de inmigrantes trabajando en agricultura. Pero la Claro. agricultura depende mucho de esa mano de obra completamente a niveles casi de esclavitud, que son los inmigrantes. ¿Qué es lo que pasó? Que los costos les subieron mucho y cuando trataron de usar la mano de obra local, incluso no podían llenar las plazas de trabajo porque el estadounidense tiene un nivel de vida mucho mayor, entonces no está dispuesto a estos sacrificios que requiere la vida agrícola. Y olvídense eso para estados que tienen una gran importancia agrícola, que es como el de California, que es una de las economías más importantes del planeta. Sumando a que las costas, generalmente, salvo la parte de Miami, pero las costas suelen ser más progresistas que el interior de Estados Unidos. Entonces también hay una cuestión ahí que al final es una imposibilidad, porque los gringos están muy preocupados del tema de la plata, y sin esa mano de obra no pueden surgir la economía. Se les viene otro problemita más, que es, por ejemplo, lo que está pasando en Taiwán, que para poder hacer sus microchips necesitan ocupar mucha agua. Y le han estado pagando poco menos a los agricultores para poder utilizar el agua de los agricultores para la fabricación de microchips. Y es lo que posiblemente le va a pasar a todos estos estados más tecnológicos, California a la delantera, que ya está sin agua, y plantean, creo que es en Alabama, uno de esos estados también que están con problemas de agua, donde quieren instalar empresas de microchips ahí. Entonces, a los problemas que ya tienen relacionados al fracking, al utilizar agua y generar un montón de contaminación con esas mega fábricas que tiene, ahora se suma o sea, van a tener que romper de alguna manera este chanchito relacionado a la tecnología, que es lo que también le ha dado mucha plata a California, que tiene su presupuesto es más grande que a varios países. Entonces, se Sí, suman. yo creo que el gran problema que tienen Estados Unidos es que es lo que mencionaba Nicolás, de que hay un aspecto también político que está siempre abogando por el tema especulativo, y ahí hay una cuestión que también es imposible de resolver. Ellos necesitan producir, incluso ellos tienen todavía grandes masas de agua que podrían ser depredadas completamente para el uso industrial. O sea, podrías echarte el lago Michigan y ahí, si quisiera, podría echarte esos lagos. Pero el tema especulativo está produciendo problemas a nivel de todo el planeta. Entonces, esta poca regulación que tienen los bancos en Estados Unidos, yo creo que tienen que terminarla de alguna forma, tienen que regularla. Se nos va a venir esa imagen que se vieron en el año 29, yo al menos lo veo así, por eso me gusta ver Negocios TV de los españoles, que son un montón de neoliberales, que me gusta verlos agarrados a las mechas, y jodido miedo, no sé, disfruto un poco con eso. Ojalá que se repita esa imagen de especuladores financieros tirándose de un 9º piso. Es que la especulación financiera, el problema que tiene Estados Unidos con este dinero fiat y esta emitir deuda al final, mientras de mucho a China, está también sacrificando su hegemonía en el planeta, porque si se estuvo hablando de default hace pocos días en Estados Unidos, como si fuera Argentina, y obviamente, ¿quién va a ayudar a un Estados Unidos decadente? El único país que los puede ayudar es al que le deben más, que es China. Imagínense la pérdida de soberanía si es que China ayuda a Estados Unidos en un eventual default. Ahora, yo creo que hay harto que puede hacer Estados Unidos internamente si políticamente se pone de acuerdo. O sea, Estados Unidos sigue siendo una gran economía, sigue teniendo grandes terrenos, sigue teniendo una cantidad de mercado importante interno, como incluso dedicándose a ellos mismos, a venderse a ellos mismos, ellos podrían surgir. Así que ojo, o sea, sé que es un poco difícil, pero igual tienen las potencialidades como para surgir. Totalmente de acuerdo, Oscar. En ese sentido, Estados Unidos puede estar perdiendo su imperio, pero
sigue siendo un animal muy, muy, muy fuerte. Estados Unidos es un país riquísimo, pero la sociedad de consumo que tienen los ha hecho esclavos de la producción y del consumo. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es esa situación, cómo afecta a América Latina, porque ellos no están dispuestos a bajar su nivel de vida. Bajar su nivel de vida en Estados Unidos significa una revolución muy rápido y no lo quieren, no lo van a hacer. Entonces, el grave problema es lo que hizo China con Irán y Rusia, que es empezar todos los negocios internacionales, que ya lo hemos explicado en reiteradas oportunidades, en sus propias monedas y no el dólar. Entonces, ese dólar peregrino que a ellos les permitía distribuir su propia inflación en el mundo entero, ya no está dando efecto. Y ese dólar que les permitía comprar con un papel sin respaldo bienes tangibles y concretos, ya no lo van a poder seguir haciendo. Entonces, ellos se tienen que reindustrializar. Y ahí es donde está el grave problema que tienen ahora. La reindustrialización significa el renacimiento de los movimientos sindicales, de los partidos de izquierda y de las luchas sociales. Y eso ellos lo tienen más que claro. Pero el peligro que corre es que ellos, para solventar ese nivel de gasto y ese nivel de pauperización de la clase trabajadora en Estados Unidos, entonces le van a echar mano a América Latina, que ellos consideran su patio trasero. Allí vamos a ser testigos nosotros de los golpes de Estado blando, que ya los vemos, Ecuador, ya los vemos en Perú, lo vimos con Zelaya, los En golpes de Estado, Bolivia también. claro, los golpes de Estado blando. Entonces, eso va a significar también, y hecho que ya lo vemos en la práctica real, el recrudecimiento de los bloqueos a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Entonces, se van a agudizar las contradicciones al interior de América Latina, las luchas sociales van a ir sobrecargadas de un proceso informativo y desinformativo, dándole un tremendo poder a las derechas más económicas en desmedro de la izquierda y a la pseudoizquierda también. Entonces, esto va a llevar a que los pueblos latinoamericanos van a tener que decidir entre seguir siendo súbditos de Estados Unidos o inclinarse por este nuevo foco que es China, Rusia, Irán. Y eso es la disyuntiva más grande que hay en este momento. Y por eso que Estados Unidos trata de crear una guerra con China y una guerra con Irán. En la guerra con China busca, uno, mover el país, porque la economía de guerra es una economía muy dinámica y lo moviliza absolutamente todo, sobre todo un país que es lo que más produce armas, como es Estados Unidos. Pero también le va a servir de justificación a Estados Unidos para no pagar la deuda que tiene con China y para congelar los bienes chinos en Estados Unidos, que ahí los chinos cometieron un error que fue invertir en el interior de Estados Unidos, porque le van a congelar los bienes y después rapidito va a venir un juez que va a decir la deuda que tienen con estos tipos, bueno, con eso paguemos el daño que le hicieron por su agresión a Estados Unidos. Entonces, ese es un problema sombrío, un futuro bastante sombrío que se nos viene y va a depender de las fortalezas de las organizaciones de la izquierda, saber cómo se va a enfrentar este nuevo proceso, donde el Estado de Israel, a través del capital financiero mundial, juega un rol relevante, porque la caída del imperio es la caída del capital financiero sionista y la caída del Estado de Israel. Por esa razón ahora ustedes ven la agudización de la búsqueda desesperada de una guerra en Medio Oriente como de lugar. Yo no quisiera seguir ahondando porque para dejarle tiempo a Waldo, porque tenemos mucho y muy interesante que hablar allí. No sé si estarán de acuerdo ustedes, pero
le hemos dado mucho a este tema y Waldo ahí tiene mucho que decirnos. Sí. Yo tengo una pregunta para Nicolás y para Rodrigo. ¿No les parece curioso que no haya ningún tipo de movimiento en las colonias de Estados Unidos? Me refiero al Estados Unidos que está fuera de Estados Unidos. Hay un libro que es muy bueno, muy didáctico, que se llama How to Hide an Empire, la historia del gran Estados Unidos, de Daniel Immerwahr. Creo que lo dejé en el canal de lectura, donde habla de cómo es la relación de Estados Unidos con las islas, con todas las posesiones, con todos los territorios que tiene afuera de Estados Unidos. Y uno no ve que haya un movimiento ahí político importante, tampoco ni siquiera sobre las monedas. Hay gente que ni siquiera puede elegir representantes. Me llama la atención la sumisión de esos países. Yo creo, Oscar, que, bueno, Puerto Rico para mí se me viene a la cabeza Puerto Rico de inmediato, que es una zona que básicamente lo que tiene que hacer es comerciar con Estados Unidos y con ningún otro país, y como bien dices tú, son como ciudadanos de segunda, porque ellos no votan en las presidenciales. Entonces, al final, en el poder central que tiene el imperio, ellos básicamente no tienen mucho que decir. Yo siempre pensé que ellos eran una estrellita más en la bandera, y no hace mucho me enteré que ni siquiera son una estrella. Es como un protectorado o una forma de colonización un poquito más moderna o con otros nombres, o hecho a la americana, por decirlo de alguna manera. Y ahí en ese sector sí existen grupos independentistas, pero que son, es poco el impacto que tiene, porque Puerto Rico no, el impacto que tiene al mundo es con el reggaetón, básicamente, y no con los procesos políticos que se están dando. Desde luego que tiene que haber algún cerco mediático, y así como se hacen en ciertas casas, ir barriendo las cosas debajo de la alfombra, porque el tema de Puerto Rico yo siento que es una olla a presión que en algún momento me imagino que acá lo vamos a estar tratando. Sí. Cuesta, fíjate que las colonias directas de Estados Unidos, dependientes de Estados Unidos, cuesta que se rebelen, porque el nivel de vida que tienen es muy superior al nivel de vida que pudieran tener solo. Entonces, esa es una situación que la gente la sopesa, ¿verdad? Nosotros lo vemos aquí y lo vemos en muchos países latinoamericanos, que frente a la pérdida del nivel de vida, la gente rápidamente se carga para el otro lado. O sea, las personas se mueven principalmente, más que por una cuestión ideológica, se mueven por la situación real de vida inmediata, diaria, y ahí es donde está el talón de Aquiles para los procesos. Y en Estados Unidos, o sea, en Puerto Rico, hay movimiento independentista, hay presos políticos, hay una represión grande a eso, pero desgraciadamente no han gozado del apoyo de la propia población. Y esa es una problemática. Prefieren nivel de consumo que emancipación. Así es. Es que además también imagínate tú todo el proceso de desinformación que ellos deben utilizar y de idiotización, porque ellos son maestros de la idiotización. No te olvides que en Chile fue donde practicaron y tuvieron las primeras prácticas para idiotizar al pueblo chileno, que fue larga, varios años de idiotización metódica. Con pasta base incluida. Claro, y se llegó a niveles, Kiko, Rodrigo, Waldo, se llegó a niveles que, por ejemplo, cerraban las facultades en las universidades y las trasladan a los edificios, o sea que no tuvieran patio, que no tuvieran dónde conversar ni dónde reunirse. Y terminaron una clase y todos para afuera. Y si había un grupo conversando en la calle, bueno, ahí le caía la DINA, ahí le caían todos. Entonces, fueron años de oscurantismo, que eso se aplica y lo aplican en muchos países. Nosotros lo pudimos ver de cerca, profe, allá en la U de Conce, que junto con los compañeros acá, que Hernán y Rodrigo, estudiamos sociología en la Universidad de Conce.
y ahí hay un pequeño monumento, un memorial, el memorial de la, ¿cómo se llamaba, Rodrigo, si me puede ayudar? Los cromosomas. Los Eso, cromosomas. Los los cromosomas cromosomas. sí, no oficialmente, porque los cromosomas se le decía por la forma que tenía el memorial, que parecían Sí. cromosomas. Sí, ahí sale en ese memorial la lista de, bueno, el 12 de septiembre de 1973 se cierra la carrera de sociología en la Universidad de Concepción. En ese memorial figuran todos los estudiantes que pasaron por la Universidad de Concepción y fueron asesinados. Y ahí está, la lista más grande es la de estudiantes de sociología. Así que también lo vivimos muy de cerca eso. Bueno, ahí en la Universidad de Conce había un gran profesor de sociología que escribió un libro muy bueno, que es la refutación empírica de la teoría de la marginalidad, que Hernán Urquiza, que vive en Canadá hoy en día y es profesor de sociología en la Escuela de Sociología de la Universidad de Toronto. Él era, como digo, porteño, era de la Escuela de Sociología de la Universidad de Concepción. Ahí, bueno, vivimos quizá un neo-oscurantismo de parte de la U de Conce, porque no nos pasaron a ese autor. Imagínese, usted dice que es muy importante y es de ahí y nosotros no lo alcanzamos a conocer, así como hay El un libro montón se de llama, cosas. el libro se llama Gatos de Playa. Vamos a buscar. A lo mejor lo pueden encontrar. Es tremendo, es un libro de una categoría superior. Es, como te digo, la refutación empírica de la teoría de la marginalidad, que es muy bueno. Gran parte de la teoría de la marginalidad inspira a los falangistas, que son el origen primario, los demócratas cristianos. Claro, que los demócratas cristianos ahora no tienen ideología, no tienen noción de nada. O sea, más cofradía que ideología, ¿me entiendes? Sí. Sí, ahí vivimos también en Concepción alguno de esos, de lo que dejó la falange allá en la Claro. octava región. Pasemos entonces, dos Ah, películas, voy a quitarle la pantalla a Hernán, que ahí estuvo muy atentamente a todo lo que íbamos mencionando el profe, iba ahí ubicando en el mapa, porque insistimos, esto es casi un ejercicio pedagógico. Y ahora vamos a poner, partamos por la que vimos con Rodrigo, que yo, Lawrence de Arabia, todavía no la vemos, pero partamos con la batalla de Argel, que nos haga una pequeña introducción el compañero Oscar Waldo. sí. Bueno, es una coproducción argelina e italiana, que hizo Gillo Pontecorvo, que también tiene otras películas. 100 vías puede costar una acción importante el hecho de que esté a cargo, no sé, un volado que llega tarde. Nosotros sabemos qué es lo que pasó en los intentos de atentados rusos, cuántos intentos fallidos hubo por llegar tarde. En este tipo de cosas, lamentablemente, sí que en este contexto, claro, es lo que tienen que hacer, ¿no? Oye, y música de Ennio Morricone, ¿eh? Nada más y Sí, nada bueno, menos. pero fue Gino Pontecorvo el que puso la mayoría de la música y fue Ennio Morricone. Tan brutal que se condenaba con cárcel a quien hablara el árabe. Tenía solo que hablar francés. Entonces tú llegas a Argelia y hoy en día estás hablando con un argelino y te habla dos palabras en árabe, dos en francés, dos en árabe, y hay un idioma nuevo, un idioma franco-árabe enredadísimo. Es como el creole, profe, de haitiano. Cosa similar, claro. Porque fíjate que a mí, bueno, y cuando me preguntan qué fue lo que más me gustó a Argelia, yo le dije que lo más me gustaba a Argelia era la soledad revolucionaria que ellos tenían. ¿Y qué fue lo que no te gustó? Me dicen ellos. Bueno, ustedes tuvieron 1 millón de mártires y quedaron hablando francés. Eso es lo único que no me gusta. Entonces, claro, fue una carcajada, pero esa es la realidad. La ocupación de Argelia fue muy brutal porque el desarrollo de Francia en gran medida se lo llevó el peso Argelia. Porque de Profe, ahí. nos cortaron la transmisión. Me acabo de nos avisaron en los comentarios que nos Ya, cortaron. mira,
¿Ves? Mira tú, Lo, qué deja- interesante. lo dejamos grabado, en todo caso. Dejémoslo grabado, sí. Hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Para aquellos que nos cortaron la transmisión. Pero le voy a decir que vayan en Facebook. En Facebook todavía seguimos. YouTube nos cortó. El ¿Qué gran Mao, habremos dicho? ¿Qué habremos dicho? no, mira, el gran Mao Zedong decía Kiko, cuando el enemigo te ataque es bueno, significa que estás en el camino correcto. Así que darle, cuando nos cortan, en realidad nos están colocando una medalla en el pecho, Kiko. Sí. Aprovecho de avisar eso, que estamos todavía en Facebook. ¿Ya? Así que puse ahí en los comentarios gente que está en YouTube, que se vaya a Facebook o a Twitter. Hay un aspecto también curioso que, claro, esto fue una escuela también para Estados Unidos cuando, por ejemplo, hizo la invasión a Vietnam, pero también fue un ejemplo para los que se defendían. La guerra de guerrillas resultó ser completamente efectiva y sería también una escuela para todos aquellos que estén en la vía de la independencia y la insurrección, utilizar técnicas que los argelinos usaron para defenderse. Y otro aspecto que también es interesante a propósito de esta película, que el aspecto visual. Yo me acuerdo de los primeros registros que vi de torturas así masivas, o sea, o de torturas, bueno, son de tortura, de militares agrediendo a las poblaciones, fue justamente Argelia. Uno pudo ver eso más que en la Segunda Guerra Mundial. En Argelia uno vio eso y logró también comunicar, pese a la censura y todo eso, lo que estaban viendo ellos. Entonces también ganó una solidaridad porque uno de los primeros registros donde hubo más videos de lo que están haciendo las colonias. Oscar, Oye, yo quiero un poquito agarrarme de tus palabras y quiero invitar a toda la gente a que lea a Frantz Fanon, porque Frantz Fanon viene de esas mochas que hubieron por allá hace muchos años y el partícipe describe muy bien las luchas, las formas de organización y todo que llevan a la independencia de Argelia. O sea, en ese sentido hay una eficacia del poder popular que existente en Argelia en esa época, que lleva incluso, yo no sé si los franceses sus métodos de tortura las tenían prehechas o las tuvieron que inventar en Argelia, porque es realmente increíble cómo una organización triangular, ahí a la gente que le gustan estos temas, yo creo que se pueden ir metiendo ahí con Frantz Fanon, pero como una organización triangular lleva a que no los no puedan llegar nunca a encontrarlo. Entonces ese era el problema que tenía el Estado francés y ahí lo tomo esto con estas prácticas policiales tan malditas que llevaron a cabo. Y tan fracasadas también, pues, tan fracasadas. ¿Sí? Lo divertido es que ni siquiera fue efectivo. O sea, y esa falta de efectividad la ha replicado de nuevo Estados Unidos y siempre ha perdido con las guerras de guerrillas. O sea, nunca ha podido lograr control territorial. Oye, decir que, reforzando lo que dijo Rodrigo, para aquellos que quieran el libro de Frantz Fanon, el más importante es Los Condenados de la Tierra. Ese es muy buen libro. Es muy buen libro. Yo creo que es de literatura obligada para todos aquellos que quieran leer sobre los procesos de descolonización. Así que reforzar lo que dice Rodrigo con eso. Oye, Rodrigo, Waldo, no sé si les parece, entremos a ver el tema de esta otra película tan entrañable, Una de las Lawrence. películas más hermosas de la historia del cine, Lawrence de Arabia, que también podría tener un hilo, unámonos un poco con la batalla de Argel. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de una colonia otomana, del Imperio Turco Otomano, que se liberó, bueno, acá realzan obviamente la figura de Thomas Edward Lawrence,
y que es un personaje interesantísimo, que también tiene unas crónicas que cualquiera que se quiera leer sus crónicas, por favor, se las lea porque son sumamente buenas. Y actuada por el gran Peter O'Toole, Omar Sharif, que se hizo famoso gracias a eso, el egipcio de origen sirio, creo que era, ¿cierto? Egipcio. Siria. Sí, Bien. sirio de ascendencia egipcio de ascendencia siria. El gran Anthony Quinn, un maestro, Alec Guinness, quien lamentablemente fue conocido después por Star Wars, pero es un gran director clásico de Gran Bretaña. Anthony Quayle, que fue también un gran director de teatro y también actor. Y por supuesto, Claude Rains, que es también un actor clásico que lo vimos en esa película también de propaganda, pero maravillosa, que es Casablanca. Y Claro. esta película toma como referencia, trata de ser bastante, yo creo que tiene harto respeto por el origen del material que tiene de sí mismo Lawrence, que son las crónicas de él. Los 7, ¿cómo se llama? Los 7 7 pilares de la pilares sabiduría. de la sabiduría, exactamente. Se toma algunas licencias, que después podemos hablar como en lo anecdótico, algunas licencias históricas que se hace, pero en general relata la historia que él mismo hace en ese libro. Y pucha, la fotografía hecha en Panavision, que también con un aspecto en ese entonces que era un rectángulo más largo, sirvió muy bien para reproducir visualmente lo que es el desierto, que es como un es como un personaje más en todo esto, porque es muy importante el desierto y cómo también se relata cómo esta persona que era que en la vida real era podríamos decir que era un erudito, un estudioso, una especie ¿cómo se llama de Indiana Jones de verdad, que era Thomas Lawrence, que fue por medio de los estudios, creo que hizo unos estudios sobre la Biblia, algo así, Sí. y se empezó cada vez más a enamorar del desierto y del mundo árabe, y fue reconocido en el mundo árabe y también tuvo un papel tal como dice acá, salvo algunas cosas, en la unificación árabe para poder liberarse del Imperio Otomano y también después luchar contra los negociados que hizo el mismo Imperio Británico para poder tener control de ese territorio liberado, porque obviamente no tenían mucha fe de que ellos podían lograr su cometido. Ellos también se muestra acá una especie de sabotaje que hicieron ellos cuando tomaron, ahí podría Elena mostrar después el tema, cuando hable Nicolás, que es muy importante históricamente, porque ellos trataron también de cortar unos suministros que venían, si no me equivoco, Nicolás, ¿cierto?, de la influencia alemana que tenía ahí para obtener petróleo de esas tierras a través del ferrocarril, ¿cierto? Sí, Sí. sí, sí. Y claro, él era un funcionario del ejército británico muy particular, porque sí estaba, pese a que él estaba al tanto de lo que estaban haciendo los británicos, también ayudó a los árabes en su independencia. Thomas Edward Lawrence era un teniente en un inicio. Claro. Él fue enviado al mundo árabe especialmente para organizar la revuelta en contra del Imperio Otomano. Pero esto no porque los ingleses fueran enemigos de los imperios, sino que lo que querían los ingleses era hacer lo que hicieron con América Latina principalmente, que fue crearle 100 Vietnam a los norteamericanos. ¿Te acuerdas cuando el Che decía? Para derrotar a los norteamericanos hay que crear 100 Vietnam. Bueno, eso lo hicieron con los españoles. Entonces los ingleses de América Latina desarrollaron las luchas de liberación nacional en contra del colonialismo español
Y fueron tantos los frentes de batalla que España fue derrotado en todos. ¿Ah? Eso es una realidad aquí. Por eso que tenemos aquí en Chile que la Marina, que principalmente fue utilizada, y el caso de los Lord Cochrane, de los Simpson, y todo esto eran almirantes británicos, pero que venían a agitar la guerra contra el Imperio Español y en ningún caso aspirando a la libertad de Chile o de lo otro, porque ellos aspiraban a quedarse aquí y se quedaron acá. O sea, Y el general Corner, ¿ah? el general Corner, que Claro, estuve leyendo el otro día. ellos se quedaron con todo. ¿Ah? Eran los explotadores del cobre, de todo lo que había para el sur, o sea, perdón, para el norte. Bueno, en la película que nosotros acabamos una escena, y fíjate a Lawrence yendo en una moto. Thomas Edward Lawrence en la vida real no murió así. Murió en Lawrence, coma. Estuvo en coma varias semanas. no, Thomas Edward Lawrence fue ametrallado en el barrio Catamón. Mira tú. Pero como era un héroe donde la juventud británica lo idolatraba, era tan famoso. Entonces, cuando Thomas Edward Lawrence comienza a hablar de que el Reino Unido no podía seguir siendo una empresa colonialista, entonces ahí firmó su sentencia de muerte. Él fue, incluso quiso hacerse árabe. Él fue, trató de organizar a los árabes en Damasco para luchar contra Francia y contra el Reino Unido, porque ahí él se dio cuenta de lo que había, la traición que habían hecho ellos a través de lo que se denominaba el Tratado de Sykes-Picot. El Sí, Tratado de Sykes-Picot fue cuando Francia y el Reino Unido se ponen de acuerdo de dividirse el Imperio Otomano en esto es para mí, esto es para ti. Y cuando Lawrence, que había sido el que había organizado la lucha contra el Imperio Otomano y que se había comprometido a la libertad, cuando ve eso, en la película someramente lo deja ver de que Lawrence habló poco menos de organizar a los árabes para luchar contra el Reino Unido y Francia. Bueno, lo mataron. Y para hacerlo aparecer como una cosa, aparece como que hubo un accidente en moto y todo lo que no es verdad. ¿Ah? Pero la historia oficial dice que murió en un accidente en moto, lo que no es real, como digo. Entonces, está dentro del contexto de la descolonización de los países del mundo árabe, porque fíjate que hasta ese entonces el mundo llamado mundo árabe era un solo pueblo, que lo dividieron en pedazos y en 27 pedazos hasta el día de hoy. Ahora quieren dividir a Siria en 3, a Irak en 3, al Líbano en 3. O sea, es la táctica del divide y vencerás, ¿no? Pero que en esa película se muestra y se deja ver de que cuando Lawrence descubre la traición y trata de rebelarse. ¿Ah? Eso es interesante para aquellos que vean esta película. Es muy inteligente David Lean en presentar estas cosas sin que lo reprochen los mismos británicos, porque también recordemos que él anteriormente había hecho, creo que el año 56, el puente sobre el río Kwai, también con el gran actor que dije antes, ¿Mm? McLean, Claro. Y bueno, él presentaba estas temáticas medias antiguerras. De hecho, se tomó algunas libertades acá. Por ejemplo, el verdadero Thomas Lawrence era una persona que odiaba la violencia, y aquí trata de alguna forma demostrarlo, de que él se pone violento. La verdad es que él sufrió todo un estrés postraumático por el tema de la violencia, y lo relata también en su libro, él de cómo le choca la violencia, de cómo luchan los árabes a Thomas Edward. Fíjate que hay varias cosas. Mira,
que también no son verdad en la película. El Reino Unido, hasta el año 1964, tenía condenado con penas gravísimas, incluso de cárcel, a la homosexualidad. No sé si vieron la película sobre Turing, ¿no? Yo creo que Waldo la vio, ¿no? El código Enigma. Sí. ¿no? Bueno, ahí sale justamente, y sale también el por qué Turing, o sea, de dónde salió el símbolo de Apple. ¿Ah? ¿Has visto que de la marca de computadores, el Apple es una manzana con una mordida, ¿no? Es porque Turing se suicida comiéndose una manzana envenenada. Entonces, claro, él porque era homosexual, pero ayudó a ganar la guerra. Él fue el que inventó la computadora. En la primera computadora la inventó él. Bueno, me estaba yendo ahí. Pero como el Reino Unido era una sociedad tremendamente homofóbica, entonces lo presentan como que él tenía rasgos homofóbicos, o sea, perdón, homosexuales. ¿Ah? Incluso lo presentan como que en un momento dado es violado él. ¿Ah? Es que eso viene del mismo, ¿ah? Él fue el que creó esa cuestión. De hecho, se ha revertido eso, de acuerdo a las investigaciones, es muy probable que eso sea mentira. Pero él fue el mismo el que se encargó de decir el tema de la violación. Bueno, y eso le dieron mucha importancia, pero justamente el objetivo era destruir la imagen que tenía Loren en la juventud británica. Era el gran héroe, o sea, las crónicas y todos los relatos que llegaban de la prensa, de las aventuras de Lawrence en el desierto y todo, era tremendamente romántico para esa época, oye. Y los muchachos lo imitaban mucho. Y la hazaña que fue cruzar el desierto de An-Nafud, que también sale acá, también de una forma obviamente magistral, un desierto de 300 kilómetros más o menos de largo. Mira, los árabes le llaman el yunque el diablo. Yunque el diablo, sí. Al medio de ese desierto hay una cárcel donde mi tío estuvo preso 8 años ahí por ser el secretario general del Partido Comunista Jordano. Él compartió cárcel con George Habash y algunos comunistas franceses que ayudaban a los palestinos. Él estuvo en esa cárcel. Y fíjate, era tan brutal ese desierto que le llaman el yunque el diablo, que los carceleros, me contaba mi tío, les abrían la puerta, le decían, ¿quiere irse? Váyase. Ahí tiene la salga, váyase. O sea, era una cosa impresionante. O sea, de hecho, en la huida de la cárcel, mi tío huyó de esa cárcel, huyó con un muchacho que era del Partido Comunista francés, y el muchacho murió en el desierto. Y él logró llegar a Siria, y de ahí de Siria tomar un avión y llegar a Chile. Él vive en Chile en este momento, ya tiene bastantes años, pero yo me entretenía cuando cabro escuchando todas las aventuras de él, pues yo era niño, yo andaba todo el día con él y él me hablaba, yo escuchaba Lenin, Marx, Trotsky, todo, era chiquitito. Bueno, él es el culpable de... Encontramos a la persona. No sé si Hernán nos puede mostrar el tema, que es interesante mostrar el tema del desierto, porque ellos lo que ayudó Lawrence a tomar fue primero el puerto de Aqaba, que era un puerto ocupado por los turcos, sí, por el imperio, y que era muy importante, porque si uno ve las conexiones fluviales ahí, se ve al tiro lo estratégico del tema, y después los árabes fueron avanzando hacia el norte, pasando por Jerusalén, y finalmente tomándose Damasco, que en ese entonces Damasco era una joya de ese... Damasco, la gran Siria, prácticamente de allí y de Irak. Mira, de Irak... Irak, que es Mesopotamia, también la cuna de la civilización. Las grandes civilizaciones surgieron de ahí, incluso los sumerios eran iraquíes. ¿Ah? Claro. Eran iraquíes. Y
Claro, ellos eran, como digo, un solo pueblo, y Damasco era además un centro cultural, técnico gigantesco, salvaje. Fíjate que además era, ¿cómo explicarlo? Oye, era de una tolerancia increíble, porque fíjate que Bautista, por ejemplo, está enterrado en la mezquita de los Omeyas, ahí en Damasco. ¿Ah? Juan Bautista, ahí. Entonces, sí, oye, yo les recomendaría, chiquillos, algún día, bueno, algún día digo, eh, si van a hacer un viaje, paguen un poquito más y váyanse al Medio Oriente. Y en Siria se van a aburrir de ver cosas maravillosas. Y dentro de esas cosas maravillosas hay un pueblo en Siria que se llama Maalula. Maalula es el único lugar de la tierra donde se habla el idioma de Cristo. Y las casas están construidas exactamente y conservadas desde la época de Cristo. Entonces, como eso tenía un tremendo turismo, Estados Unidos, utilizando a estos terroristas del Estado Islámico, se tomaron Maalula. Y de hecho le cortaron la cabeza al obispo de Maalula, le cortaron la cabeza en público, y una madre, una monja, logra salvarse, se llama Mariam Akne, y ella recorrió Europa contando lo que hacía el famoso Estado Islámico con los cristianos. Bueno, Maalula fue liberada por Hezbollah y se la entregó de nuevo a los cristianos. Pero quien quiera escuchar el idioma de Cristo, en el único lugar de la tierra que aún se conserva es en Maalula. Mira, ahí debería haber ido Mel Gibson. Oiga, y una gran lección para todos estos que tienen una visión tan distorsionada de los pueblos árabes, también de los musulmanes. Y bueno, Occidente tiene una visión distorsionada de todo el mundo, en realidad. Sí, bueno, ahí también Hezbollah liberando un pueblo cristiano, ahí para qué. Ahí también, si ven el Aqaba, que es un puerto importante, está en el mar Rojo, ¿cierto? Rojo. Mar Rojo, está como al oeste del Cairo. Ahí confluye Palestina, Siria y Jordania. Es sumamente importante, estratégico ese puerto, y ese puerto se lo tomaron justamente, el príncipe, ¿cómo que se llamaba el príncipe que era el líder en esa batalla? Bueno, habían dos. Estaba Auda Abu Dhabi Abu y Dhabi, sí, pero Faisal al-Saudi. Sí. Pero era dirigido, en esa batalla lo toma Faisal Abu Dhabi. Abu Dhabi. Auda Abu Dhabi. Él fue quien... Eran extraordinarios guerrilleros en el desierto, güey. Eran buenísimos. Y fueron también apoyados, lo que no sale en la película, que fueron apoyados por el ejército, por la Navy, por la Marina británica. Ellos dispararon sus cañones para también apoyar esta... Ellos primero bombardearon a la guarnición turca que estaba en Aqaba, y cuando ya los habían ablandado, entonces entraron a caballo en un ataque frontal, a camello, perdona. Camello, a camello, ahí los árabes. Oye, si el mejor medio de movilización del desierto, el camello. Sí, sí. Y dicen que vale por dos o tres caballos al menos en caballería militar. Sí, no, pero la hazaña del cruce del desierto fue una cuestión que en realidad es de las cuales se deberían escribir canciones. Equivalente, y no exagero, equivalente a la de Aníbal de los Alpes. A la pasada con los elefantes. Ese desierto traicionero, dicen, según lo que leí, que tiene unos vientos que llegan y te pueden absorber completamente. O sea, llegan y te puede dar una ventolera. ¿Cómo se llaman ese tipo de vientos? Es como tiene un nombre. Sí, lo tiene. Tormentas de arena. Ramel, mira, Hawal Ramel es uno de los términos comunes. ¿Ah? Ramel es arena, es agua, viento de arena. ¿Ah? Eso es, en un comienzo
fue un problema grande para las tropas norteamericanas en el desierto en Irak, porque los vehículos se atoraban con las arenas y ahí quedaban botados. No, bueno, después aprendieron a solucionarlo, pero en un principio fue una problemática para las tropas de ocupación norteamericanas. Todavía en el Medio Oriente, como hemos mencionado varias veces, el tema de la mantención de todo lo que es militar ahí ha sido sumamente conflictivo. Hay un deterioro muy importante de todo el armamento debido a las condiciones climáticas. Claro, el único armamento que ha dado muy buen resultado en lo que es tierra en esa zona ha sido el armamento soviético. Así es. Esa es la vieja confiable. Sí, Están diseñados para eso. sí. Están diseñados para eso. Están diseñados para baja mantención. Les ayuda también en el escenario en donde se supone deben operar, que es acá en el norte. Pero los Leopard, por ejemplo, tienen un problema grave de mantención con la arena, son diseñados para el escenario alemán, barro, hielo, o sea, el escenario europeo del norte. Y en el caso americano es lo mismo. No están como hechos para el desierto específicamente, no particularmente para acá. Y lo otro es la mantención. La mantención de un tanque super pesado occidental siempre es cara, es carísima. No es distinto a lo que pasaba con los Tiger en la Segunda Guerra Mundial. Oye, los Tiger o el armamento de la Segunda Guerra Mundial tenía los mismos problemas en la zona. El caso alemán no se enfrentaron, o sea, salvo por la campaña italiana, no se enfrentaron al desierto, nunca. Y en la campaña alemana los alemanes llevaron sus tanques exitosos, los que les permitió ganar la guerra hasta el 41. Que eran los Tiger 3, Panzer 3, Panzer 4. Después aparecen estos tanques súper pesados, como el Panther o el Tiger 1 y 2. Y claro, marcan también el inicio del declive de la Wehrmacht. Empieza la derrota en todas partes. Oye, ¿Dime? para Hernán, te voy a recomendar, Hernán, que estudies o leas, perdón, acerca de cómo lograron derrotar a Rommel en el Alamein. ¿Ah? Pero lo fue principalmente por la diferencia de la calidad de las armas, por un lado, y por otro lado, por la calidad del combatiente alemán, que estaba apoyado por los árabes. Los alemanes fueron apoyados por los árabes. Ahora, hay una historia bien entretenida para quienes les gusta esta área de la guerra, que fue cómo los ingleses, que eran maestros del espionaje, pero no hay nada más maestro que el espionaje que los rusos, pero ellos lograron hacer algo, que fue, tenían un cadáver congelado, congelaron un cadáver, y cuando hundieron un barco, porque los submarinos alemanes hundían los barcos, tanto cargueros como militares, en la medida que podían, entonces hunden un barco y rápidamente un submarino británico hace aparecer un cadáver con un maletín atado en la mano, con una cadena. ¿De eso, Sí. Entonces, en ese maletín lleva todos los planos de los campos minados que tenían los británicos y el tipo de mina y todo muy bien elaborado que tenían en el desierto del Alamein. Entonces dejaban unas vías de escape para que Rommel cayera ahí, y en la vía de escape no era otra cosa que caer en los campos minados. Entonces, así destruyeron la gran cantidad de tanques de Rommel. Pero fue tan bien hecho, porque al tipo que el cadáver le inventaron una familia, un matrimonio, una mujer de luto, todo. Y como ellos sabían de que la inteligencia alemana iba a tratar de verificar si ese cadáver no era un señuelo, mira, Alejandro Pino dice que hay una película sobre eso. Sí, profe, mira, hace poco salió, hace un par de años atrás, pero Sí. Ya, mira, bueno,
Entonces le dejo a Netflix que siga comentando, porque yo... Bueno, ya que lo mío son las películas viejas y respecto de los británicos siendo dominados por los árabes en el desierto, hay una película del año 34, si no me recuerdo, del gran John Ford, que se llama The Lost Patrol, donde actúa el Boris Karloff, lejos de sus personajes de terror, donde hay una patrulla que se pierde en el desierto y justamente los tanques no funcionan y tratan de hacer una peripecia en el desierto y se van muriendo uno por uno, y entre ellos también los delirios que produce el desierto también. Muy, ¿Tú sabes muy cuál bueno. es el problema del desierto? El problema del desierto, el mayor, cuando tú vas, las tormentas de arena y los vientos son tan fuertes que te cambian las montañas, pues, te las mueven para allá y para acá, porque la arena se acumula en un lado y te aparece un cerro nuevo, el que era cerro pasa a ser un plano. Entonces, los únicos que conocen el desierto realmente ahí son el hombre del desierto, bueno, ahí está el saharaui, ¿ah? Y el badu. El badu es el nómade que deambula por el desierto, que eso lo conoce de memoria. ¿Ah? Y fíjate que en la película Loren de Arabia, entre paréntesis, Waldo, ¿te acuerdas cuando está Loren con un tipo en un pozo de agua y de repente mira una figura que viene arriba de un camello y él lo mira? Qué secuencia más buena. Ahí es donde se presenta Omar Sharif. Claro, cuando él dice Badu. Badu, sí. Claro. Sí, igual a beduino, profe. Claro, ya. ¿Ah? Sí. ¿Beduino es lo mismo? Es lo mismo. Badu Es lo mismo. sí, sí. Cualquiera que le guste la National Geographic siempre han utilizado el viejo recurso de sacarle fotos o entrevistar a alguno de ellos. Cada 5 o 10 años siempre la National Geographic va a tener alguna nota sobre ellos, porque son personajes y tienen una forma de pensar bastante incluso filosóficamente, es algo que llama la atención. Oye, tienen sistemas de vida bien especiales, ¿eh? Sí. Fíjate que el Badu, en la sociedad Badu, las mujeres son las que piden la mano del hombre. ¿Ah? Y el hombre el que se pinta. El hombre se pinta los ojos, los labios, todo, claro. ¿Ah? No sé, nada muy bonito, pero te digo, eso es parte de las culturas de ellos. ¿Ah? El Batu es un tipo de una sabiduría gigantesca. Ellos, la música árabe justamente, que es tan alegre, todo, es para romper la monotonía del desierto. Por eso es que la música es tan alegre, la de ellos. Y culturas y costumbres que tienen de los torneos que hacían de las cásidas, que eran de poetas, ¿ah? De poemas que peleaban, o sea, perdón, competían, ¿ah? Y resulta que en la competencia ellos tenían público que los animaba. ¿Ah? Eso es muy antiguo esta costumbre. Entonces, una tribu ya a sus poetas, que eran los payadores de ahora, ¿ah? Y que hacían sus payas, por así decirlo, y en el otro lado, los otros que también hacían sus payas, pero ellos tenían gente que lo apoyaba. Y esa gente que lo apoyaba tenía que estar alrededor, pero por fuera. Y ahí surge la palabra barra. Y barra en árabe significa afuera. ¿Ah? Entonces, ahí salen las barras. El término barra. Les cuento esto para que un poquito de cultura de ese aspecto. Ahí tiene el profesor Campuzano, aprende. Oiga, aprovecho de decir, Claro. profe, que me botó ahora a mí la página, pero esto debe haber sido por mi internet. Aprovechar de decirle a las personas de que cuando vamos a hacerlo, cada martes vamos a tener que decir esto, que si se cae YouTube, que es muy probable, vayan a Facebook o Twitter, que también estamos transmitiendo en esas plataformas, y que también, bueno, queda grabado esto. Ahora me caí yo. Oye, ¿será divertido alguna vez a propósito de Conquistador y todo eso, hablar? Y ahí que vi Alejandría de Alejandro Magno. Oye, ¿puedo hablar algo al respecto antes? ¿Ah? Sí. Waldo. No ahora, lo digo en otro capítulo. No, Alejandro Magno, interesantísimo. Yo estuve en el puerto que construyó él en Líbano. El puerto todavía se utiliza, ¿pueden creerlo? El puerto que construyó Alejandro Magno eran tan buenos constructores
que todavía está en uso. Y tú ves cómo llegan los barcos, todo, en fin. Y el castillo que construyó para él a 50 metros del mar, un castillo maravilloso. Eso está en el norte del Líbano, de la ciudad de Beirut. Bueno, lo que les iba a comentar, chiquillos, que dentro de las anécdotas, no sé si bueno, el descubridor de Chile era árabe. Se llamaba Diego de Almagreb, era magrebí, era tunecino. Profe, disculpe, ese capítulo donde usted empezó a nombrar las palabras en español ha ¿Ya? recibido muchas visitas nuevas. Es uno de los que tiene más visitas después de... También lo dejamos ahí. Pero ya, sigue contando de Diego Almagro. Muy interesante esa historia. Diego de Almagro era, como te digo, Diego de Almagreb. En los árabes, los nombres de las personas cuando hicieron el registro civil, y aquí nos vamos a entretener un poquito para que nos riamos un poco, cuando hicieron el registro civil los árabes, el registro civil, que fue el primero que se hizo en España, porque no existía en España, sí existía en el califato Bagdad y todo eso. Entonces, cuando llegaron, ellos aplicaron el sistema árabe de inscripción de las personas. El sistema era, tú te inscribías por una característica física, por una característica social, por el lugar de donde provenías o el oficio que hacías. Por eso que el mío Cid se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar, porque era de Vivar. Diego de Almagro, porque era del Magreb, era tunecino, era árabe. Las cartas de Diego de Almagro están en Túnez escritas en árabe, en el Museo de Historia de Túnez. Entonces, cuando empezaron y trajeron a la gente obligados a registro así para inscribirlos, entonces ahí surgen historias bien divertidas, pues, porque cuando llegaban de repente los vascos hablando su idioma y estos no le entendían un ápice, entonces le decía ya Hostlo Jara, ya le decía ponle caca. Y de ahí sale el apellido Jara. A mí me gustan, a mí me encantan las contradicciones que hay entre los escudos, todo esto que se tratan de dar mucha pompa, y cuando uno sabe el origen de los apellidos, no sé, del río, era alguien que estaba tirado en un río, esa era la cuestión. Oye, Del monte, alguien que estaba en un monte, o sea, al final eran puros seres humanos errantes que pertenecían a un lugar, y era algo tan pedestre como eso. Y me encanta que después hay esa contradicción de transformarlo en algo casi aristocrático, cuando en realidad tenemos nombres de utensilios, tenemos nombres de accidentes geográficos. Por ejemplo, mi apellido, Jadua, es herradura. Era mi apellido de los herreros. Mi origen hacia atrás es del Yemen. Los Jadu eran del Yemen, y una familia de exiliados políticos arrancaron del Yemen y se afincaron en Palestina, y ahí surge el apellido Jadu en Palestina. Pero si ustedes ponen la palabra Jadua, pero con E final, no como se pronuncia aquí, Jadue, ustedes van a ver que son todos yemeníes. Entonces, y son todos hutis y están metidos en la revolución ahora contra los gringos. Bueno, pero volviendo atrás, oye. La sangre tira, profe. La sangre tira, sí, eso me iba a decir. Oye, Es cierto. Lo que les iba a contar, en el campo chileno todavía dura un término, por ejemplo, que es el embarao. No sé si lo han escuchado alguna de ustedes. El embarao. Viene la palabra embared. El embared, que es perdona la expresión, pero el ahueonao. El embarao, el ahueonao, claro. Entonces, Alvarado, que es un apellido ahora, Alvarado era el hueón, pues. Entonces, claro, el Jaramillo, por ejemplo, a los ladrones. Jaramillo son los ladrones allá. En Chile hay una calle que se llama Jerónimo de Alderete. Alderete en árabe significa el peorro. Sebastián el Cano, Sebastián el traidor. Bueno, Diego de Almagro, cuando descubre Chile, en el primer lugar que se instala fue
él venía con una compañía militar. ¿Ah? Y la compañía militar, porque los árabes en esa época ya tenían las organizaciones militares muy establecidas, con sus rangos y todo. El saludo militar, que ustedes conocen, que es con la mano en la frente, es de las compañías militares árabes. ¿Ah? Y ahí surge, que significa en árabe es a la raza. ¿Ah? A la raza. Y ese gesto quedó como saludo militar por la estructura de organización militar que ellos tenían. Resulta que Diego de Almagro venía a Chile a cargo de una compañía militar. La compañía militar en árabe se dice la Ligua. ¿Y dónde fue el primer lugar que se instaló? En lo que hoy es la plaza de la Ligua. ¿Ah? Ahí surge el nombre de la Ligua, de Diego de Almagro, de Al-Ligua, de la Ligua, ahí es donde estaba la compañía militar. Eso es un estudio de la historia. Y tenía un centro de veraneo que a él le encantaba y que queda al ladito de la Ligua, cuya característica es una ola que entra por los roqueríos, golpea con el cerro y sale un tremendo chorro de agua por arriba del cerro, una cuestión impresionante, que se le conoce allá como el Puquén en idioma aborigen, pero se llama el lugar el Molle. Y en árabe, el Molle es la ola. Entonces, cuento esta anécdota porque él hizo traer, hay un lugar en Chile, al lado de Santiago, que si ustedes van a Túnez, yo he estado en Túnez varias veces, y la topografía de Túnez es muy parecida a la de Tiltil. Y Diego de Almagro hizo traer un fruto que lo instaló en Tiltil, y ahí lo hizo plantar, y se dio muy bien, que se llama el azetumí, que lo conocemos nosotros como aceituna. Claro. Y trajo el melón tuní. El melón tunecino. Melón tuna. Sí. Melón tuní. Ahí está el melón tuna. Y el fruto de ello, que es la tuna, nosotros lo encontramos, pero masivamente en Tiltil. Estas son anécdotas de la historia y no voy a seguir extendiendo más. Porque Profe, antes de terminar, necesito preguntarle algo. Sí. Dígame que talca significa algo ridículo en árabe, por favor. ¿Talca? Talca, ¿qué significa? Holocausto, creo. Ciudad de mierda en árabe. No, Talca es como la comilona, como Pero mira, te lo voy a tener para la próxima, te lo voy a tener, pero exactamente. Talca es árabe, una palabra árabe, entre paréntesis, ya no te confundas. Le decían a los fachos ahí, le decían Talca. No, pero sí te digo, ¿tú naciste en Talca? No. Allá. No voy a estar acá. Sí, es una palabra árabe. Las comilonas le dicen, pucha, me dio una talca, pero terrible. Pero no sé si ahí en Talca eran muy buenos para las comilonas, no sé, pero... Los dueños de fondo, además. ¿Ah? Los dueños de fondo, además. Bueno, en Chile hay una cultura española, agraria española, que también Chile tiene una cultura agraria. Nuestra cultura principalmente es agraria. Y todos nuestros dichos, y todas nuestras costumbres son del agro chileno, sino son de la industria. Recién nosotros hemos ido olvidando ese pasado histórico nuestro, ese pasado cultural nuestro, para ir adquiriendo una cultura muy occidentalizada, muy americanizada. Sí. ¿Ah? Pero nuestra cultura se asemeja mucho más a la cultura, por ejemplo, mexicana, que dicho sea de paso, México también fue ocupado por árabes. Los primeros que llegaron a México eran árabes. ¿Ah? Sí, llama la atención, hay un grupo que se hacen llamar los hispanistas, y me da risa que dentro de su discurso que tratan de justificar la colonia española y el imperio español, y también una unión, claro, una unión hispanoparlante, pero me da risa que dejan de lado, o sea, dejan completamente de lado la influencia árabe. O sea, sí. se comieron todos esos siglos
Sí, Y hasta yo, y me da risa porque tienen una versión de que como nosotros, todos los que somos de América Latina, como que odiáramos a los españoles, y en realidad nosotros nos funcionamos bastante bien, o sea, no existe, yo no veo así tal odio, o sea, a mí me enseñaron historia y la historia de España y también en la influencia árabe y romana, al igual, po. Tanto la romana como árabe, porque tuvieron la misma cantidad de tiempo. Tú sabes que Nadal, el famoso tenista, tiene un nombre árabe. Nadal significa combatiente. Sí, po. Ahora, fíjate que lo que te iba a contar para finalizar con estas anécdotas entre simpáticas, sí, que los árabes cuando llegaron a México, que fueron brutales, junto con los españoles, obviamente los dos, fueron brutales. Toda colonización es brutal. Sí. Pero ellos cuando llegaron a México, se encontraron, ¿escuchado usted que Guadalajara era un lago y México es una, ¿lo han escuchado? Sí, po. Bueno, Guadalajara eran pantanos. Originalmente eran pantanos que los disecaron. ¿Ya? Le abrieron la forma de excluir el agua de ahí, sacar la excusa que hicieron para que el agua se evacuara, y después construyeron ahí, pues, un valle gigantesco que se creó ahí. ¿Mm? Entonces, ese sector fue bautizado por Guad el Jara, y ahí sube la palabra Guadalajara. Oh. Entonces, a ellos, ellos como tenían los árabes las alcantarillas era el lugar donde se reunía la excreta del pueblo, ¿me entendieron? Un hoyo ahí lleno de... Entonces, esa misma impresión le dio a los árabes que estaban en México, les dio Guadalajara. Entonces le pusieron Guadalajara, que significa Valle de la Caca. ¿Ah? Oiga, profe, es increíble la cantidad. Yo, como le decía cuando estuvimos hablando de eso en un programa el año pasado, ha tenido muchas visitas y me han hecho harto comentario de que para muchas personas esto es casi una revelación. Pues hay algunos que estamos más familiarizados con esa historia, pero para muchos es una revelación, y ahora apareció mucho, es como una campaña española de que para que se pueda, para que uno migre para allá, y también relacionado, están diciendo de que todos los apellidos poco menos que son judíos o israelíes, o judíos, dicen. Así, ¿no? Es una, Sefardíes. sí, Sefardíes. sefardíes, Sefardíes. Judío sefardí, pero no es tan... No, pero por eso, pero es es que... me refiero a que hay una campaña de que uno, o sea, uno pone su apellido, y las primeras páginas que tira son relato español, donde obviamente no mencionan nada, y la omisión de la que habla Oscar Waldo es brutal, o sea, no reconocen, y yo me metí a los foros ahí de Santiago Mercilla, que es una hispanista, y el nivel de negacionismo de la influencia de ellos, de que su influencia viene del mundo árabe, es brutal la negación. Es brutal, o sea, yo Entonces, por lo menos quisiera... en mi colegio, cuando nos tomaron una parte de castellano, y uno, antes de leerse el Quijote, nosotros nos enseñaban lo que era una historia de España, y obviamente para leerse el Quijote o el mío Cid, uno tiene que saber de ese tipo de cosas, de cómo el lenguaje se modificó por la historia y por el idioma árabe. ¿Por qué una almohada es almohada? O sea, todas esas cosas yo las aprendí en el colegio. No sé si ahora quizás nos enseñen más. Y que por eso mismo yo quería, mi pregunta iba para allá de profe, ¿qué nos recomienda usted? Yo también, a mí, con Rodrigo estaba buscando también su apellido, yo el mío, y nos aparecen pura, en el fondo, propaganda españoles. ¿Dónde podemos aprender más de esta...? Si yo encuentro ese libro, se los voy a pasar para que lo fotocopien. ¿Ah? Pero también hay un libro que dice anécdota de la historia de la ocupación árabe de España, que es bien interesante. Muy interesante. Quería comentar, profe, hace algunos años atrás, en el Estado español pasaron una ley de repatriación para gente que tenía apellidos sefardíes. Y yo no sé bien qué significa esa palabra, pero el Estado español lo está ocupando, y es de repatriación para distintos países y gente hispanohablante con estos apellidos, y tienen una lista específica con los apellidos específicos que ellos consideran sefardíes. Entonces yo igual lo uno un poco con los muchachos, porque hay harta información ahora y bueno, información por internet, no es que sea verdad tampoco,
que tiene que ver con la reivindicación de la hispanidad, pero claro, desde el punto de vista o desde la concepción de allá de la península, ¿no? Claro, y católica romana, o sea, la parte de La Mancha también, que es más árabe que no sé qué, también Castilla, no existe, Todo lo no, que al andaluz, andaluz también. ¿ya? Toda esa zona es maravillosa, entre paréntesis, ¿ya? Hay que visitarla. Las construcciones, la arquitectura, era salvaje. Fíjate que los estudios que tenían hecho esta gente hoy, los arquitectos de esa época, que los arquitectos de ahora le envidiarían, eran tan buenos que, por ejemplo, hay un palacio en Andalucía que cuando uno va, hay un tour que te llevan a él. ¿Ah? Y tú te hacen parar en un lugar o sentarte en un lugar también, que lo puedes hacer, donde los estudios del sonido eran tan buenos que el emir se sentaba ahí y escuchaba todo lo que se hablaba en el palacio. Estaba todo hecho para que el sonido te llegara ahí. Así que todos los secretos los sabía de memoria. ¿Ah? Claro, en la época, imagínate. Pero hay una ciudad allá en España, Cáceres, que se mantiene construida prácticamente. Me imagino que también tiene que ver con los árabes, porque los montes tienen un nombre ahí, los Alcores, debe ser una palabra también árabe, y hay construcciones ahí árabes, pues hay unas que tienen como unas piscinas debajo para mantener la temperatura de la casa. Sí. mira, ellos tenían conocimientos salvajes, que uno lo podemos decir a los telespectadores para que lo prueben ahora. Tú de repente entras al desierto de Irak. Yo he estado varias veces ahí en el desierto de Irak. En el desierto de Irak tú entras y tú con un palito, no lo puedes hacer con la mano, con un palito separas en la arena, ¿ah? Pones un huevo, lo tapas con la arena y a los 5 minutos el huevo está duro. ¿Me entiendes? Y así cocinan el huevo duro allá. Entonces, imagínate el calor que hay ahí. Pero sin embargo, tú entras a una casa en esos lugares que no tienen luz eléctrica, nada, alguna, en medio del desierto, güey. Claro, obviamente no le van a trasladar una instalación de electricidad a un puro beduino que instalaba ahí. No lo hacen. Entonces, pero sabes tú entras y la casa está fresquita dentro. ¿Y sabes tú cómo lo mantienen? Ellos construyen el techo semicircular. Como, imagínate una pelota partida por la mitad. Los techos son así. Ahí lo tienes ahí. Mira la cúpula ahí arriba, ¿la ves? Ya. Entonces, al medio, en el punto centro, está hecho un hoyo chico. Un hoyito que debe tener 3 centímetros, no más de eso. 4 centímetros como mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire caliente en esa especie de cúpula gira en círculo, se acelera porque el aire caliente va hacia arriba, es más liviano que el aire frío, gira en esa cúpula y es como un tirabuzón que pasa soplado el aire para arriba. ¿Ah? Entonces, si tú pones tu mano, como lo voy a hacer yo ahora, si tú abres la boca y tiras el aire caliente, te sale caliente. Pero ese mismo aire que tú tiraste caliente, si juntas los labios y soplas, y te sale aire frío. ¿Te das cuenta? Entonces, hay sistemas modernos de construcción de calefacción para estas casas que son como inteligentes y que gastan menos, que utilizan esos principios súper viejos. También acordémonos de los baños secos, también una cuestión que viene de esa zona y es como lo último en ahorro de... A mí que me interesa la bioconstrucción y obviamente la poca cantidad de energía que se usa para ciertas cosas, ahí hay harta también conversación pendiente con el profe, una visita pendiente también. Me encanta la bioconstrucción, así que si algún día podemos conversar de eso, me encanta. Sí. Yo hago de todo, yo sé la carpintería, electricidad, carpintería, y todos los muebles en mi casa los hago yo. Y tengo, pero una cantidad de muebles rústicos y todo eso, todos los hago.
Un día te puedo mandar así por una fotito que las veas de las cosas que hago. ¿Ah? Ahí me encanta toda esa cuestión. Así que tenemos algo en común, Kiko. Perdón, me había ido un minuto. No, está bien, está bien. Oye, sí, pero eso, vamos a llegar a las 2 horas de transmisión. Yo creo que es mucho. Yo creo que también ahora, en un ratito, tengo que hacer un despacho por Russia Today. Pero me queda todavía un poquito, pero sí lo voy a hacer. Pero antes que nos vayamos, hay hartas cosas, porque mucho comentario también. ¿Puedes repetir alguno para conocerlo? Sí, hay uno que primero las peticiones. Las peticiones nos dieron varios temas para más adelante. Pero una de las peticiones de los compañeros acá es que los programas a donde aparece en Hispan TV el profe, que los subamos a nuestro canal. Les aprovecho de decir que cada vez que el profe aparece, y él también me manda los links, nosotros los subimos, también aprovechamos para que nos sigan en Twitter y Telegram. Hemos insistido harto con Telegram, porque ahí de verdad estamos todos los días tirando noticias y lo que nos manda el profe nosotros lo tiramos para allá, donde aparece Miradas Críticas, los links de Miradas Críticas también los tiramos por Telegram, y también acuérdense de Twitter, estamos ahí, Guillotina en Twitter, ¿ya? Alejandro Pino dice, Nicola el Constructor. Blaise Melquisedec dice, La leyenda negra es un libro de Julián Judería y es de final del siglo XIX, el siglo de oro español. Nadie hablaba de una leyenda negra española, aunque anglos y holandeses estuviesen ahí. ¿Pueden subir los comentarios del profe Jauda en RT? Sí, también los vamos a subir. También vamos ahí, el profe, cuando nos da todo eso, lo estamos subiendo, aunque también vamos a ver la posibilidad, porque por derechos de autor y también porque queremos, obviamente, de que el canal de Hispan TV, que es Nexo Latino, así se llama en YouTube, tenga sus propias vistas. Igual vamos a tratar a ver si podemos pedir con el profe ahí mediante un permiso para que nos dejen subir los videos, porque ya al menos Miradas Críticas tenemos el permiso. Sí, me comprometo a conversar con el director de Hispan TV. Lo otro es que nosotros no hemos podido hacer más Twitter Spaces, es porque Twitter está teniendo problemas para que podamos hacer los Spaces con la tecnología que nosotros tenemos, porque ninguno de nosotros tiene iPhone, tenemos Android, y eso no nos está permitiendo hacer los Spaces que antes hacíamos, así que por eso nomás no lo hemos hecho. Claro. Sí, eso es otra de las cosas que no hemos podido hacer, pero también estamos fortaleciendo siempre, ojalá YouTube, dejar el aviso nuevamente. Cuando se corte YouTube, que es muy probable que siga pasando esto, no es que yo crea en teorías conspirativas, porque está pasando. Historia Relato TV, que es un compañero de Perú, también le bajaron unos videos, hemos sufrido bajas de videos con el profe Nicolás, así que ahí, si no nos encuentran en un lugar, o si se corta en uno, vamos a estar en el otro, en Facebook. De igual manera, nosotros lo grabamos y lo volvemos a subir, porque consideramos de que no podemos perder contra esto, hay formas de no perder tanto. Agradecemos también la alta audiencia, pese a que nos bajaron en un momento llegamos a 8 personas, porque se fue la señal de YouTube, volvió la gente a conectarse, la que no se quedó en YouTube se fue a Facebook, así que eso, hay muchos comentarios. Ahí Alejandro Pino hace hartas bromas sobre el origen del apellido Boric, que si será traidor en croata o no. También dice, o sea que Occidente, para variar, se construyó copiando a Oriente. Sí, eso es, básicamente. Ahí hablan de la leyenda negra de la hispanidad, que nuestro origen es hispano, pero que viene de los árabes. Ahí habla de Patricio Maldonado, aparte nombra otros nombres, aparte de los Moya, habla de Pichicuy, Puyaye. Jimena dice, un gusto escuchar al profesor siempre enseñando, saludos a todos, dice. No, de verdad son hartos, estaríamos un buen rato si nos ponemos a leer todos los comentarios, pero los agradecemos profundamente, porque todos nos sirven, los que podemos los vamos también poniendo ahí para que se vean en la pantalla. Oye, no hemos hablado, pero se murió Patricio Bañados. Sí. También Vamos a dejar hartos temas ya para la próxima semana. Vamos a dejar también cortito la próxima semana un espacio para que junte Oscar Waldo las películas históricas recomendadas, porque eso íbamos a hacer también hoy día, recomendar otras, aparte de las que comentamos. Así que eso lo vamos a estar haciendo. Síganos. Terrible de programa, dice Diego Cruz. Terrible de programa.
se refiere en lengua juvenil de que entero bueno, terrible bueno. Así que agradecemos a Diego Cruz, a Alejandro Pino ahí, que siempre está comentando, a Hernán, que nos tuvo todo el rato ahí tratando de ubicarnos en el mapa, que es muy rápido para eso, así que también se lo agradecemos, con las imágenes también. Vamos a dejar para la próxima semana la actualización también en los distintos frentes que se están dando en el mundo. Y eso, no tengo mucho más que agregar. No sé si Oscar Waldo, que cuando no esté yo un par de veces, también él va a estar acompañando acá al profe. Así es. ¿Algo que quieras Nada, comentar? porque sintonicen también los programas que tenemos, La Fábrica Recuperada, está Humor Involuntario, está Clásicos que Nunca Verás, está Marica Winceando, y se vienen también otros programas nuevos, así que estamos reactivándonos pese a la vida. Yo aprovecho también, de decir de que como me han visto acá comentando, haciendo las preguntas de tonto, en realidad para que podamos entender todo al profe, ahora me invitó Lili Herrera a un programa de análisis internacional que va a ser los domingos y que vamos a estar ahí con un grupo, con grupos disidentes y bien entretenidos. Así que también me van a tener de invitado ahí para que comente. Yo básicamente voy a tratar de repetir lo que decimos con el profe los martes. Pero eso, así que agradezco también la invitación de que parece que este espacio, o sea, estoy seguro que este espacio es muy, muy bien valorado por nuestra gente. Así que eso, nada más que agradecer, que le pongan me gusta, compartir y también seguir al profe en todas sus intervenciones que también son bastante interesantes. Acá nos damos el tiempo, podemos llegar a esto, a estar 2 horas conversando sin problemas, esa es la idea, de que nos podamos explayar, de que podamos sacar, dicho en chileno, sacar el jugo a todo el conocimiento del profe, a su enseñanza. Así que eso, por mi parte me despido. Rodrigo, Hernán, si quieren decir algo antes para que se vaya, para despedir al profe. Eso, despedirme de toda la audiencia, gracias a los que están escuchando, los que se quedaron, los que van a escuchar después y obviamente muchas gracias al profesor por venir a entregarnos todo este conocimiento. A mí me llamó la atención todo el tema de los apellidos, estaba muy bueno, dio mucho material para las conversaciones entre los amigos, así que no, súper bien y eso, pues un gusto y nos vemos el próximo martes. Hernán. No, gracias por el programa, estuvo buenísimo. El libro hay que comprarlo definitivamente. ¿Podría subir el link, por cierto, cuando se suba el video? Sí, voy a Para subir todo. claro, para poder comprarlo. Estaba muy bueno. Todos los temas que se trataron estuvieron súper buenos. Y nada, agradecer el espacio también para poder participar y aportar. Gracias, Hernán. Y profe. No, yo contentísimo, tal como te he contado, Kiko, para mí ya Alfilo Internacional y Guillotina ya son mi casa, ¿no? Agradecer a Waldo, porque me entretuve mucho con sus comentarios bastante buenos, a Rodrigo, a Hernán, y a ti, Kiko, que créeme que después de participar en Sputnik, en Rusia Today, en Spam TV, al Mayadín y varias otras televisoras de otros países, pero que no las voy a nombrar todas, te puedo decir, Kiko, que tú eres un extraordinario conductor. Hay una beta que no te habías dado cuenta, pero la tienes ahí. ¿Eh? Conduces muy bien, haces muy entretenidos los programas, Kiko. El conductor es el que hace el programa, no los que hablamos. Y tú lo haces muy bien, así que en ese sentido felicitarte y y agradecer a todos los muchachos y muchachas que de una u otra manera nos han acompañado y bueno, invitarlos a que los martes sigamos. Repito, esta es mi casa, así que siempre voy a estar aquí con ustedes. Tiembla Checho Irán, ¿eh? Ya, tenía que salir Oscar Waldo con su anti-humor. Después de esas palabras extremadamente generosas del profe hacia mi persona, que me da un poco de pudor, pero las agradezco profundamente. Damos por finalizado este programa, estuvo muy entretenido, yo creo que para todos, agradecemos a las personas, agradecemos a todos, y nos vamos a seguir viendo porfiadamente, martes a martes, si no es a las 8 de la noche, a las 9, tenemos también Somos Flexibles, dependiendo ahí de cómo están los tiempos del profesor, que sabemos que está en muchos lados también haciendo este comentario, así que por eso aún más agradece que se tome el tiempo y también muy feliz de que él esté contento en este espacio. Así que
Eso es todo, amigos, y nos vemos el próximo martes. Hasta Gracias. luego. Chao. Chao. Chao, chao. Adiós, chao.